bueno, es la mayoría, pero es parte de las actividades que hacemos dentro de otro Cines Club. En general son charlas que doy yo o que damos con Diego Conesa, que está también acá presente. Pero bueno, en este caso decidimos, y ya habíamos hecho hace algún tiempo alguna entrevista de este tipo, una entrevista abierta, pública, y se me ocurrió bueno, que Rodrigo era la persona ideal por esta cosa multifacética, porque es alguien que es muy cinéfilo, porque es alguien que piensa muy bien el cine, es alguien que tiene una mirada crítica a la industria audiovisual, de la que es parte y a la que defiende, pero no desde un lugar corporativo. Así que bueno, es alguien que yo he entrevistado varias veces y que siempre me ha quedado un buen sabor, un lindo balance, con lo cual me parecía que era interesante la experiencia de que charláramos también. La dinámica es la de casi todas este tipo de entrevistas. Vamos a arrancar charlando, haciéndole preguntas de mi parte, y lo invito también a Diego Conesa si quiere hacerlo, pero vamos a reservar más o menos está estipulado una hora en total, por lo menos los últimos 20 minutos, para que ustedes también puedan preguntarle o comentarle cosas a Rodrigo sobre los delincuentes o sobre las películas anteriores o sobre lo que se les ocurra. Y también está la instancia del chat, hay un chat, muchos ya lo ubican, pero pueden ir dejando ahí también y comentando, y por ahí vamos parando pues un rato en el ida y vuelta con Rodrigo, y vamos leyendo también lo que ustedes nos pueden poner ahí. Así que bueno, Bárbaro. nada, Rodrigo, todos lo conocen, o calculo que todos los que están acá y que vinieron en vivo y cosas saben quién es, pero nada, es alguien que justamente estuvo ligado a las primeras camadas. Después no vas a decir exactamente si fue una de las primeras, me imagino, ¿no? De la FUC, La primera, la primera. la Tan- primera, la primera junto a Ulises Rosell, a Enrique Velande, bueno, a Trapero, a mucha gente también que ocupa lugares muy destacados. Javier Juliá, que es un fotógrafo, mm. Bill Nieto, que es otro fotógrafo, gente, digo, que hoy ya son profesionales como muy reconocidos. Y que son mis compañeros, mis amigos, Ale Broderson, Adriano Salgado, Salvador Rosselli, Nicolás Sanz, mucha gente, una camada sufrida porque la FUC empezó con nosotros y la FUC tenía dos cámaras Super VHS, literal, no tenía otra cosa que eso. Y Manuel Antín nos decía que iba a ser un centro de producción y había que tener mucha fe para creerle a Manuel, porque la FUC en ese momento eran tres aulas, un bar y la oficina de Manuel y un pequeño set y no mucho más. Pero lo que pasaba es que se dio un momento, me parece que histórico, en muchos aspectos. Vos lo viviste del campo de la crítica, lo que sucedió también en la crítica en ese momento. Estamos hablando de la década del 90, eh, a partir de una crisis muy grande que atravesaba el cine argentino, una crisis de identidad muy fuerte eh, y No, y de, bueno, y de producción, ¿no? principio de los 90 prácticamente no se filmaba nada, y lo poco que se filmaba era realmente muy malo. Era problemático. Entonces, Claro. eh, me parece que se dio una renovación sin que nadie se lo planteara. Fue algo muy sinérgico, fue como apareció la FUC, a partir de la FUC empezaron a aparecer otras escuelas de cine, se reordenó la ENERC, que vos, que creo que sos egresado, lo que era el CERC estaba totalmente desmantelado y diezmado. Lo sé porque Lucrecia, por ejemplo, que es más o menos, es un poco más grande que yo, pero era alguien que estaba en la escuela, Lucrecia Martel, estaba en la escuela del Inca y no se sabía si tenían clases, no se sabía si al año siguiente iba a continuar. En fin, era un momento muy, muy delicado para el Instituto de Cine. este,
en un punto análogo a esta situación que estamos viviendo hoy, ¿no? En- bueno, políticamente también es parecido, estamos hablando del año 91, 90, 91, antes de la convertibilidad, hiperinflación, llegada de Menem al poder, bueno, todo su plan, Bunge y Born y todo eso, que fue muy duro, fue un golpe muy, muy fuerte para todas las instituciones públicas y la cultura. Bueno, y en ese ámbito, en ese contexto sociopolítico, cultural, surgió una renovación en el campo del cine y del teatro también y de la crítica cinematográfica muy fuerte, que hizo que 5, 6, 7, 8 años después empezaran a ver los frutos y empezara Bueno, también a ver y, y- eventos como el Bafisi y el reordenamiento del Festival de Mar del Plata, que bueno, que de perdón, repente y la fueron ley de bastante... cine, ¿no? Digo, y hay que decir, en el 94 hay una ley de cine Sí, que insólitamente, una ley de avanzada en medio de una ola privatizadora, como vos bien contabas, o sea, fue una rara avis absoluta que se aprobara esa ley, y esa ley ya al año siguiente o 2 años después permitió, digamos, fondear al cine de una manera que no existía previamente. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con vos en que son un montón de elementos, estudiantes de cine en nuevas escuelas, críticos, sale la revista El Amante, la revista Film, críticos jóvenes acceden a Clarín, La Nación, Página. Ustedes, que como vos bien decís, no solamente son cineastas, sino directores de fotografía, sonidistas, o sea, cambia realmente, es como una explosión medio caótica, anárquica, para nada programática, como decís vos, no había una cosa de militar en contra de, pero evidentemente todo se coadyuvó para que ustedes pudiesen empezar a filmar. Y te quería preguntar un poco de estos primeros trabajos tuyos, vos ya tenías algún corto previo, pero hiciste como estas experiencias medio colectivas, ¿no? De películas de como Mala claro. Época, El Descanso. ¿Cómo fue con tus amigos? Y ¿Cómo viviste? Mm. fueron películas que surgieron, sobre todo Mala Época surge mientras cursábamos la universidad, un poco en reacción a una experiencia que avaló Antin, que fue Moebius, que fue una experiencia complicada para muchos alumnos porque nos prometían que íbamos a filmar una película y de repente la FUC estaba financiando y promoviendo la película de un cineasta que era Mosquera R. Y, y nosotros, muchos, algunos aprovecharon esa experiencia como técnicos, pero muchos otros estábamos en contra de ese proyecto. Entonces, un poco como reacción a eso, le propusimos a Manuel trabajar una película en episodios para que filmara más de uno y que nosotros mismos escribiéramos los guiones y los votáramos. Nosotros votábamos los guiones y convocamos a un coordinador que nos ayudara a amalgamar un poco esas cuatro historias. Eh, y ahí tuvimos a Jorge Goldenberg, que fue alguien muy, bueno, muy generoso y muy genial también. Jorge, que es un gran Gran guionista guionista. argentino Mm, mm, y un gran tutor, ¿no? Yo creo que mi, mi relación con tutorear un proyecto, con acompañar un proyecto, eh, proviene de observarlo mucho a Jorge. Yo con Jorge trabajé no solo Mala Época, trabajé también El Custodio, trabajé un poco Los Delincuentes con él como tutor. Es alguien en el que yo bueno, he acudido muchas veces, es una cabeza me parece espectacular y creo que lo observé mucho a él trabajando como tutor para mi propio trabajo mm, de asesor de guiones y, eso, y de proyectos, ¿no? Porque no solo mm. de guiones. Bueno, entonces Mala Época surge así, se presentaron como 25 mediometrajes que tenían que tener un punto en común, que tenían que suceder en Buenos Aires y tenían que tener un elemento de violencia y tenían que
tener un elemento en relación al presente. Y entonces, bueno, surgieron esas 4 historias con Mariano de Rosa, Salvador Rosselli, Nicolás Sadi y yo, pero en el que participaron bueno, muchos compañeros y amigos que luego terminaron haciendo sus películas. Yo Trapero fue el montajista de mi episodio, Ulises Rosell fue el asistente de dirección de mi episodio. eh, Ahora no me acuerdo, pero bueno, muchos otros que Musalupi fue el productor del episodio digo, Hernán Musalupi, que es un productor Que después importante para ese terminaría momento, produciéndote a vos, ¿no? El custodio no estuvo que produjo El Musalupi. Custodio Claro, y que todavía no había producido Silvia Prieto, que fue su primer película como productor y un poco la que lo lanzo. Sí, había producido una película de Rafa, de Filippelli, que también se estaba haciendo ahí en la FUC. En fin, empieza una idea un poco comunitaria, proveniente de la propia experiencia de la escuela, este, y una camaradería que por suerte no se perdió, sobre todo con quienes participamos de esas experiencias. Después vino el descanso ya fue una película post ley de cine bueno, en mala época también, pero en mala época todavía no se había reglamentado la ley, entonces no se sabía muy bien. El descanso, una vez reglamentada la ley de cine, se hace el primer concurso de ópera prima y lo ganamos, ganan 8 películas. eh, y lo ganamos en una experiencia medio extraña, que era dirigir 3 directores, 3 co-guionistas, codirectores. Nosotros habíamos hecho un corto que se llamaba ¿Dónde y cómo Oliveira perdió a Chala?, que fue parte de Historias Breves, que lo habíamos hecho entre los tres por una cuestión de... Perdón, está bueno que nombres, porque para mí o para muchos, viste que cuando vos buscás un momento en el cual de alguna manera se amalgama y se potencia y se proyecta hacia afuera algo, y para muchos el inicio real de Sí, fue Historias Breves. del Nuevos Argentinos, el Nuevos Argentinos fue Historias Breves, fue el boom. Quizás algunos mucho más jóvenes que nosotros no saben, pero bueno, era un grupo de cortos que en vez de los exhibidores no querían, como debían en aquel momento, pasar un corto antes de la proyección de largo en una función comercial, que era algo que marcaba la ley. Y bueno, finalmente se terminan estrenando todos como en un programa único, y fue tanto bueno, el apoyo de la crítica y el buen boca en boca que generó un fenómeno que quizás tenga algún antecedente. Yo era joven, nunca lo había vivido, de masas de gente que hacía colas. Me acuerdo del Cine Maxi, iba cambiando de sala cada vez en una sala más grande, etcétera, No, etcétera. estuvo en el Orange y después fue el Orange, que hoy es el Teatro Apolo, y de ahí nos fuimos al Maxi. Mm. En Sí, fue Carlos un Pellegrini. fenómeno hermoso, fue alucinante, éramos muy pendejos, muy pibes todos. Eh, yo en Dónde y Cómo Olivera Perochala figuro como director de actores y guionista. Si Mm. bien es un corto que hicimos los tres, el concurso no permitía 3 directores. Entonces Ulises y Andrés, que eran un poco los que habían motorizado el proyecto al principio, bueno, acordamos que iban a figurar ellos, pero es un corto que consideramos hecho por los tres. Y lo que pasó ahí para nosotros, estando en el micromundo de la FUC, del pasaje Giufra, fue el encuentro con otros y otras que venían de otras escuelas, y ahí aparece Lucrecia, Jorge Gajero, Tal cual. Daniel Burman, que venía de la ORT. Y fue alucinante ese encuentro, porque de repente era entender que era, Adrián Caetano, que éramos muchos, que estábamos medio en la misma, sin Mm. conocernos. Y creo que Historias Breves un poco nos agrupó, nos unió, nos convocó, nos dio una fuerza generacional. Luego de Historias Breves empiezan las primeras experiencias de crear asociaciones, se crea el PCI. Martín estrena Rapado, luego Silvia Prieto en el primer Bafisi.
de repente empieza a crecer algo muy, muy, muy fuerte y un sentido de pertenencia, ¿no? Decir, si bien no había algo programático y todo el tiempo, cuando uno, si revisás las entrevistas que les hacían, a mí no, porque yo todavía no destacaba dentro de todo ese grupo, pero las entrevistas que les hacían a todos los chicos en ese momento, nadie, o sea, todos coincidían en, no sé por qué nos dicen nuevo cine argentino, no somos un grupo, simplemente hacemos películas. Y es interesante, ¿no? Como una necesidad de no nos encasillen, no Sí, está tenemos bien. ningún manifiesto y al mismo tiempo vos veías que había una renovación conjunta y lo que sucede ahí, me parece que la gran riqueza, yo creo que es el Big Bang de lo que es el cine argentino, por lo menos hasta hoy, hay que ver qué pasa con esta situación, después hablaremos seguramente, pero a mí me parece que hay 25 años del cine argentino que se caracterizan por su increíble diversidad. Entonces, esa primera reacción de no nos encasillen, no tenemos un manifiesto, es un poco la marca de lo que fue el cine argentino durante 25 años, donde vos hoy incluso, digo, tenés una película de Santiago Mitre, una película de, este, de Clarisa Navas, tenés una película de Julián D'Angiolillo y tenés una película de Nacho Mayorens y una película de Mariano Ginás, y son todas películas que no tienen nada que ver o de Matías Piñeiro, y son todas películas que recorren festivales y que se muestran en un montón de lugares y que algunas tienen éxito de taquilla, otras tienen éxito de otro tipo. Esa diversidad, esa riqueza, yo no la Bueno, Yo, veo en otra yo cinematografía. creo que hubo tres cosas que llevaron a, si querés, al sello, la etiqueta del nuevo cine argentino. Por un lado era la reacción hacia lo viejo, digamos, al viejo cine argentino, ¿no? Es el cine post dictadura, de la Sí, primavera democrática, ¿no? De la el cosa. cine de la democracia, ¿no? Llamó el... Claro, como la cosa muy, muy lastimosa, testamentaria, una cosa muy hablada, técnicamente bastante floja y qué sé yo. Y bueno, estas películas tienen otro tono, otros actores, otro tipo de diálogo. Bueno, ahí hay un corte. Por otro lado está la etiqueta de la nueva crítica, para también, que de alguna manera acompañó este movimiento y dice, bueno, esto es lo nuevo, ¿no? Lo nuevo, lo feo, lo malo, la tapa del amante, esa famosa contra su biela, etcétera, etcétera, ¿no? Era historias breves versus su biela. Y después está la moda de los festivales. Ese nuevo cine argentino le calza muy bien al circuito de festivales que descubría que ahí había algo realmente renovador, innovador, qué sé yo, y bueno, ya había estado, no sé, el nuevo cine hongkonés o el nuevo cine coreano, bueno, y nuevo cine argentino. Digo, por más que no haya algo programático y que tampoco haya demasiados elementos artísticos en común entre esos cineastas, sí había algo generacional, algo de trascender lo que venía de antes, y me parece que por eso calzo, y porque también a veces hay que ponerle un sellito Sí, porque es claro. fácil de marketinear, digamos. Sí, de hecho es curioso porque, por ejemplo, este año que fui a Francia a estrenar Los Delincuentes, que fue un estreno muy, muy bueno y con muchísimos espectadores, muchas semanas en cartel, la película sigue todavía en un cine en París, una locura. Todas las críticas y todas las notas que nos hicieron hablan de un representante del nuevo cine argentino. Sí, evidentemente es algo que todavía sigue convocando a la crítica extranjera y Mm, como probablemente nosotros digamos el nuevo cine rumano mm, y tal vez Radu Jude, no sé, no se identifica con Poromboyu, pero bueno, es como desde afuera también tratamos de entender, ¿no? mm, Cada sí, cinematografía, cada mm. latitud. Te pregunto un poco, haciendo un pequeño salto, al Custodio, que recuerdo que a vos te impactó mucho hacer como ese salto hacia una película un poco ya más industrial, ¿no? Más con
con camiones, con gremios, sindicatos, no sé qué. Tal cual. Digo, y es una película que estrena en la competencia de Berlín, que gana el premio Alfred Bauer, que tiene un actor de mucho renombre y en ese momento era muy importante por el teatro, por el prestigio, por cosas como Julio Chávez. Entonces te pregunto un poco cómo fue esta especie de ópera prima en solitario, si se le puede decir así, o este salto hacia un cine un poco más, con más ínfulas o más producción o como quiera llamarlo. Mira, por un lado fue una necesidad, ¿no? Es decir, todas estas experiencias colectivas que disfruté mucho y que me formaron, ¿no? Es decir, mi formación, más que los 3 años y medio en los que yo cursé en la FUC, en realidad cursé un poco más porque era bastante vago como alumno y tuve que recursar algunas materias. Mm, Yo establezco como mis años de fuertes de formación una vez que termino la FUC, que empiezo una carrera docente como ayudante de Rafael Filippelli, y en paralelo todas estas experiencias colectivas con amigos muy diferentes entre sí. Hablo de Historia Breve, Mala Época, El Descanso y otras cosas que también en el medio mm, que no se terminaron o que no se concluyeron o guiones que se escribieron, ideas y cosas este, que, que- que ya, que ya todos hemos olvidado. Pero me acuerdo en algún momento con Gajero de escribir un guión, qué sé yo. Siempre tuvimos mm, más o menos eso, como la idea de la experiencia colectiva. Entre toda esa experiencia colectiva, yo en un momento también necesité empezar a hacer mi propio camino, necesitaba como tenía esa necesidad, ¿viste? Como quería filmar solo. Y ahí aparece El Custodio, que es una película sobre un hombre en soledad, que un poco vive a través de otro, ¿no? Como que está a merced de otro. Y, mm, y al principio yo pensaba que era una película que la tenía que hacer qué sé yo, como habíamos hecho las otras películas. Yo había, sí, durante parte del rodaje de Mundo Grúa fui el asistente y la hicimos como con nada, obviamente. Mundo Grúa es una película que se hizo con muy poco. Este, entendí que había que hacerla así y de repente cuando me asocio a Hernán Musalupi, Hernán viene con otra idea, ¿no? Como viene con una idea, este, bueno, que en ese momento no la terminé de entender, ¿no? Él decía, tenemos que hacer un cine que sea totalmente personal, pero enmarcado dentro de la industria. Y era una idea que a mí me hacía ruido. Pero bueno, a la que me entregué, porque también yo tenía muchas ganas de filmar esa película y entendí que era la manera que tenía de hacerla. En ese momento, el guión obtuvo muchos fondos, o sea, fue un guión que funcionó muy bien. El proyecto tenía algo atractivo cuando lo contaba. Este, y Y de repente el primer día de rodaje, sapo de otro pozo, no entiendo nada. O sea, el primer día de rodaje llego y era una forma de filmar que yo desconocía por completo. Por completo. Veo un montón de camiones, extras, un asistente que me hablaba todo el tiempo de plan de rodaje y yo estaba acostumbrado a otra experiencia. mm, Eh, Entonces, bueno, en ese rodaje fue clave estar con Catriel, con Cato Vildosola, que es un amigo con quien hizo el sonido de todo lo que filmé, todas mis películas, salvo Los Delincuentes, que la hizo otro amigo con el que también vengo trabajando, que es Roberto Espinosa, pero este, que estuviera Cato, que Catriel, que estuviera Gonzalo Delgado, que era el director de arte, y Bárbara Alba, el director de fotografía. Yo me abroquelé en esos colaboradores, hice la película con ellos, a pesar de tener un equipo muy grande. Y fue
fue muy placentero, fue mucho trabajo y mucha concentración, y fue una película en el que, bueno, fue exigida, teníamos que estar muy concentrados. Era una película que exigía como tener un eje muy claro todo el tiempo, ¿no? La película es muy frágil en ese sentido, se basa en una idea de puesta en escena prácticamente. Es decir, la dramaturgia de la película es muy frágil. Entonces, todo está puesto en cómo se filma, en dónde está el punto de vista. Entonces, bueno, fueron 8 semanas o 7 semanas, no me acuerdo, de extrema concentración, pero fue difícil. Entonces, cuando termino de hacer el custodio, más allá de que la película le fue bárbaro y yo estoy muy agradecido también a toda esa experiencia, sentí la necesidad de volver a mi fuente, a mis orígenes. Yo necesito filmar de otra manera, no quiero volver a filmar así. Y ahí es como retomo la senda y hago un mundo misterioso que ya sí se reubica dentro de los formatos de producción en el que yo me siento más cómodo, y de ahí para adelante, ¿no? Incluso Los Delincuentes. Los Delincuentes está hecha en modo mixto. La mitad del rodaje se filmó de un modo muy casi amateur y la otra mitad se filmó como El Custodio, pero yo ya soy otro director, en el sentido ya, entonces ya soy viejo, entonces, bueno, disfruté también tener un equipo grande y fue algo que sabía que no se podía hacer de otra manera porque eran muchos actores, locaciones complejas como el banco o la cárcel, pero sí me reservaba mis jornadas de rodaje o mis semanas de rodaje al modo que a mí me gusta filmar, ¿no? Y eso los productores lo entendieron perfectamente. El productor, Borovinsky, lo entendió perfectamente. El hecho de que tardes tanto entre un proyecto y otro, y que, bueno, después de Un Mundo Misterioso viene como dos películas un poco anómalas y un poco, bueno, una es un documental puro, el otro es una película de documental, ensayo, ficción, un híbrido. Eh, ¿Eran las películas posibles mientras vos podías armar? ¿Cómo las viviste? Digamos, después de Un Mundo Misterioso, que es como esto que decís vos, una vuelta a las raíces, a trabajar, bueno, trabajas con Bigliardi, con Cecilia Reñero, con quienes después volvés a- a trabajar en películas posteriores. Ese, bueno, uno de los últimos trabajos de Rosario Blefari. Em, ¿Cómo vivís digamos, el periodo entre Un Mundo Misterioso y Los Delincuentes? Bueno, es un periodo poco comentado, así que está bueno que me preguntes eso. Un poco lo que pasó con Un Mundo Misterioso es que es una película que para mí es central, eso, para mi cabeza, es central porque es la película en la que yo entiendo que eh, yo personal e íntimamente dialogo mejor, ¿no? Es una película en la que me siento muy representado con la forma que tiene la película, con el tono que tiene la película, y que después retomo en las películas siguientes. Ujú. Lo que pasó fue que eso lo entendí yo solo, es decir, lo que pasó en general fue que la película no funcionó, hay muy pocos festivales, creo que no alcanzó a tener, creo que ni 2.000 espectadores, fue un estreno muy malo. Vino al Bafisi y fue totalmente ignorada. En Berlín no le fue bien. Era una película de la cual se esperaba mucho porque El Custodio había sido una película que había recorrido todo el mundo y había tenido mucho éxito y bla, bla. Yo no Entonces, me acuerdo, pero creo que hizo como más de 70.000 espectadores el Custodio en su momento, ¿no? O sea, había sido incluso. hizo más de 70.000, sí. Mm, Y en Francia otro tanto también. mm, mm. Este, por eso digo, y ganó un montón de premios, y entonces, bueno, era una película que luego de ese periodo yo hice un telefilm para, para la televisión pública con Rosario Blefari y Nahuel.
Pérez Vizcayart, y después me aboqué a hacer Un Mundo Misterioso, había que juntar la guita, tardamos un poco con Musalupi en buscar el dinero, y en un momento nos mandamos a hacerla, y la filmamos cuando ya todos estaban filmando en digital, la filmamos en Fílmico, yo quería filmar en Fílmico, este, y entonces eso hizo que demorara un poco más. Entonces, lo que pasó es que después de Un Mundo Misterioso, ya ir a presentarme a fondos y eso, que era un poco la fórmula de ese momento, era fracaso asegurado. Es decir, ya en un momento me había acostumbrado a las cartas de rechazo de cada uno de los fondos, Valls, Visión de no sé Lurril, qué. sí, sí. No, Visión Turril, no, hay una que es un fondo suizo, bueno, Ah, sí. De que Sud, sí, gané pues, sí. con algún, creo con Un Mundo Misterioso. Mm. Bueno, todos me decían que no. Entonces, bueno, Perdón, los mismos que te habían dicho todo que sí al custodio, digamos, era todos, como el absolutamente. reverso. Todo. Entonces, bueno, ok. Yo quería seguir filmando y ahí empiezo el taller en la FUC y empiezo a descubrir una forma de producción a partir de lo que yo les propongo a mis alumnos y en la que de repente me dan ganas de filmar como ellos. Y entonces empieza Raymond, ¿no? Y a Villegas le pasó lo mismo, hizo la película de la cantante de tango, ya Victoria. Entonces, hice Raymond con mucho placer, sin un centavo al medio. La filmé con dos personas, con Gustavo Biasi y Felicita Soldi, nada más. Yo hacía sonido, foco, producción, chofer, cocinar. En los momentos en los que teníamos libres. Yo también acababa de tener un hijo, entonces eran los momentos que tenemos libres, filmamos la película. Y fue con total libertad esa experiencia. Entendí que era una película que no tenía que tener fondos públicos, no la presenté al Inca, porque era una película que de alguna manera, primero que tenía dos cosas, había una cuestión formal que no tenía guión, entonces el Inca no admite ni admitía películas que no tuvieran guión. Y yo no iba a escribir un guión para presentarme, porque no, entendía que era una película que tenía que ser muy abierta en ese sentido, medio ensayo, medio ficción. Y después había una Perdón, idea. hago un paréntesis, digo, le pasaba, por ejemplo, a Lisandro Alonso, que también filmaba de esa manera y que inventaba una suerte de pseudo guión, tratamiento, que yo lo presentaba en el Inca, ganaba y después hacía un poco lo que quería. Y hacía un poco lo que quería, es cierto, pero al mismo tiempo, sí, yo podría haber hecho lo que hace Lisandro, pero al mismo tiempo yo entendí que era una película que de alguna manera denunciaba un estado de las cosas, este, y que estaba bueno no tener dinero del Estado. Estaba bueno estar libre de eso, libre del sello estatal, público, este, porque era una película que este, establecía una suerte de descripción y de crítica social en un momento en el que, estamos hablando del año 2014, en un momento donde había, sobre todo en el campo de la cultura, un acuerdo total, casi total, sobre lo bien que estábamos como país, como sociedad, ¿no? Había como una suerte de alegría por las políticas sociales y las políticas públicas. Y yo siempre tuve una visión un poco más crítica de esa algarabía kirchnerista y entendí que las cosas no estaban tan bien como se nos hacían creer. Entonces me parecía que estaba bueno que no tuviéramos guita del Estado y que pudiéramos filmar en Florencio Varela, que es donde filmamos la película, con toda humildad y libertad. Entonces hicimos Raymond desde ahí. Después sí tuve un fondo mexicano
una ayuda holandesa. Y con eso pude pagarle a la gente, pude pagarle sobre todo a los actores, a la protagonista, y terminar la película. Y la película fue invitada ahí sí vuelve, es invitada a la Berlinale, pero Hugo Valls no me deja y me obliga a estrenar en Rotterdam, eh, porque, bueno, tenía guita La- mm. de Holanda. Entonces, la presentó en Rotterdam, sin pena ni gloria. La película tuvo un recorrido interesante en museos, fue una cosa muy rara, pero estuvo en el MoMA, estuvo en el Guggenheim, estuvo en un museo en Sao Paulo. Fue una película que se movió por otras zonas. Y después vino Una ciudad de provincia, que es una película que yo tenía muchas ganas de filmar, era filmar simplemente un lugar. Tenía ganas de filmar un lugar y ese lugar era Colón, que era un lugar que yo conocía porque iba de tutor precisamente a un taller de películas que se hacía en esa ciudad de Entre Ríos. Y un poco con la experiencia de Raymond Acuestas, filmé del mismo modo. Es decir, el formato era las personas que entrábamos en mi auto. En mi auto entrábamos cuatro, y entonces esos cuatro éramos quienes hacíamos la película. Teníamos que hacer la película entera de punta a punta. Y así hicimos Raymond y Una ciudad de provincia. Este, De todas maneras, digo, por ahí sí, una ciudad de provincia es más un documental, observacional o bueno, lo que sea, pero Raymond, desde otra óptica, con otros elementos, ya trabaja temas recurrentes, obsesiones con el tema del el capitalismo, las relaciones laborales, el hartazgo, el paso del tiempo, el uso, el empleo del tiempo, cosas que incluso vos retomás después en los delincuentes, quizás desde con una cosa un poquito más programática en Raymond o lo que sea, pero evidentemente vos ya desarrollabas algunas obsesiones, simplemente que cambiabas, bueno, de acuerdo a las condiciones de producción o la idea que tenías de esto de filmar con poca gente, pero me parece que ya Mira, los temas se empiezan a repetir. absolutamente. En el buen sentido, ¿eh? No, no Sí, digo sí, sí, reiterar. sí, no, te entiendo. No, 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 y además es así. El Custodio es una película que habla sobre el uso del tiempo en relación al trabajo. Un mundo misterioso es una película que se instala en la idea del ocio y el uso del tiempo inútil. En Raymond vuelve la idea del custodio y en una ciudad de provincia vuelve un poco el tema de un mundo misterioso. Y Los delincuentes reúne de algún modo ambas dimensiones, pero Mm. sí están siempre ahí. Yo no sé si llamarlas obsesiones, porque no sé si son obsesiones. Serían obsesiones si todo el tiempo yo estuviera pensando en eso. Es Creo que son como canales en los que yo me siento apto para dirigir o para explorar el cine. Y entro por ahí. Eh, no sé, digo, lo veo más como, por supuesto tiene una sustancia temática y una crítica y todo, pero en mi subjetividad lo veo como, bueno, el canal por el cual yo entro al cine, digamos. Bueno, entro por acá, me gusta hablar del tiempo, me gusta filmar el tiempo. Bueno, voy por ahí, o me sale por ahí. Y cómo llegas? Bueno, algunos lo habrán leído, digamos, es una película que ha funcionado muy bien, pero que tuvo una génesis muy complicada, como todo lo que es cine independiente en la Argentina, pero sobre todo el cine que se hizo muy de forma durante la pandemia o trazada o digamos cruzada por la pandemia. Si querés, no te pido que cuentes todas las etapas que tuvo ni todo el gozo, pero es un poco cómo esa tan compleja realización de alguna manera también fortaleció, mutó
y terminó de redondear una película como Los Delincuentes. Sí, es una película que siempre imaginé filmarla en etapas, siempre imaginé filmarla, porque desde su naturaleza era una película muy diferente, muy disímil. Por momentos yo sabía que necesitaba una arquitectura de producción mayor, en otros momentos no quería tenerla. Entonces me inventé la idea de filmarla por partes para controlar un poco mejor la producción, ¿no? A mí lo que me pasa es que cuando pienso una película, pienso un formato de producción, el formato de producción en el que yo quiero moverme, en el que quiero trabajar. Nunca disocio la puesta en escena de la producción, jamás. Para mí es pensar lo mismo, cómo quiero filmarla, implica cómo quiero producirla y eh, cómo quiero filmarla en términos más de dirección. Entonces, sabía que tenía que ser así y que también era un modo de ir financiándola. Entonces conseguimos una guita al principio, filmamos 2 semanas con un equipo muy chico y después fuimos a esperar un poco más de dinero porque necesitábamos dinero. Ingresa ahí el productor, Borovinsky, Juan Casine, que son quienes empiezan a pensar un poco más bueno, la ingeniería financiera, porque se dan cuenta que es una película larga, que es una película que exige tener tiempo y tiempo es dinero. Y en el medio, bueno, entonces finalmente conseguimos algo de plata, ganamos un fondo en Luxemburgo y filmamos en Córdoba. Y ahí aparece la pandemia el 20 de marzo y nos volvemos con la incertidumbre total de saber si esa película podía seguir siendo filmada o no. Yo intuía que sí, pero confieso que tenía miedo, es decir, que yo veía que la pandemia iba a ir para largo, ¿no? Es decir, me daba cuenta que O sea, lo que estaban filmando en Córdoba no llegan a terminar esa etapa, queda no, inconclusa. no llegan y cuando estamos ahí a la espera, en el momento en el que más o menos empieza a abrir la cosa, Esteban Biliardi se va a filmar La Sociedad de la Nieve con Bayona, 9 meses. Y ahí fue un masazo porque yo no podía filmar sin Esteban. Entonces, bueno, armamos un rodaje sin Bigliardi porque la película lo permitía, pero resignando algunas cosas porque había que ir a Córdoba de nuevo, pero quedaban cosas pendientes con él, etcétera. Bueno, y ahí filmamos un poco más y después seguimos buscando dinero y en el 2022, hacia finales del 22 la terminamos. Por supuesto, como vos bien decís, todo eso todo ese largo proceso jugó muy a favor de la película, muy a favor. La película que yo empecé a filmar no es la película que yo terminé. La película mutó. Perdón, y tenías la ventaja que también por la propia dinámica de la historia, era una película mutante, que iba cambiando. No sé si es que es tan mutante porque vos la tuviste que hacer así y potenciaste esa mutación, pero lo que realmente empieza como una cosa y termina siendo muchas otras. Eso fue, yo te digo, había un guión, que uno podría decir es un guión de hierro, y en ese guión yo me lo fui desacoplando, desarmando todo el tiempo, ¿no? Como que le, le- también venía de experiencias sin guión, ¿no? Una ciudad de provincia y Raymond. Entonces, la falta de respeto al guión es la libertad del director, digamos, ¿no? Yo, aún como guionista, digamos, ¿no? Yo soy guionista de mis películas, me gusta escribir, pero me encanta desobedecer el guión y creo que eso es lo que a mí me permitió decir, bueno, esto es un campo abierto y yo puedo cambiar todo el tiempo y todo el tiempo lo fui cambiando y contrastando con, también es importante ahí, vuelvo a la idea de los colaboradores, ¿no? Uno las películas las hace con otras personas y es muy importante las personas que uno decide que te acompañen en un proceso, sea largo, corto,
la dimensión que tenga. Yo en ese sentido soy muy afortunado, y me reúno con personas a las que admiro, a las que escucho, a las que respeto, con quienes puedo contrastar todas mis ideas y mis decisiones. Y en ese ida y vuelta, ¿viste? Es donde salen las mejores ideas. Entonces ahí ¿Qué? tengo que nombrar a Alejo Maglio, a Inés Dua Castela, a Gonzalo Delgado, a Nico Goldberg en montaje. Es decir, gente, Flora Caligiuri, vestuario, gente que me ayudó mucho, ¿no? Eh, Perdón. sí, no, digo, porque quiero también pasar a las preguntas y no Dale, dale, extendernos tanto. Ya igual nos vamos a pasar unos minutitos de las 9 si vos podés seguir 10 minutitos dale. más. No, te quería preguntar por lo que significó Cannes, que a mí, digo, más allá de que desde cierto sector de la cinefilia se le pega mucho a Cannes por esta cosa de la cosa pretenciosa, de lo que se cree que es Cannes, pero Cannes ayudó mucho a la película, digamos, le dio una visibilidad que quizás si no la hubiesen seleccionado, y eso que fue la segunda competencia, pero digo, la película estalla, explota en el buen sentido en Cannes, la crítica francesa la adora y la compra Movie, y Magnolia, y después y enseguida después la Academia la elige para la Academia Argentina para el Oscar. Y hay como un efecto bola de nieve en el buen sentido que me parece que Cannes fue clave. No sé cómo viviste vos ese proceso que te dio una visibilidad que quizás no hubieras tenido. Con perplejidad, porque la verdad es que Cannes no había hecho otra cosa que rebotar todas mis películas, salvo El Custodio, que El Custodio la invitó, Fremó, y los productores no quisieron, no aceptaron la invitación. El resto de las películas fueron sistemáticamente rechazadas en Cannes. Eh, entonces, la verdad que yo no tenía ningún tipo de expectativa. De hecho, no sabía qué película tenía entre manos. Y cuando empezamos a tener las primeras repercusiones de los programadores que automáticamente te llaman, te mandan un mail, viste, te empiezan a hablar de la película y tal. Era una película que además todavía no se había terminado, entonces la película se termina 2 semanas antes de que yo estaba en Chile terminando el sonido, y ya tenía el pasaje para Cannes y ya me tenía que ir, digamos. Llegamos con lo justo. De hecho, yo la película la veo el día de la proyección en Cannes, fue una locura. No la había visto. Entonces, fue todo me tomó muy por sorpresa, ¿viste? Y fue todo muy rápido. Y de repente teníamos una película que se había vuelto muy grande, porque además Magnolia contrató, los agentes de prensa que teníamos eran unos agentes de prensa descomunales, este, toda la cobertura de crítica y prensa que tuvo la película y fue fue medio espectacular, ¿viste? Eran todas críticas muy generosas, muy positivas. Y la película se empezó a vender y empezó a entrar a un montón de festivales. Bueno, entonces de repente fue un golazo. Y obviamente esa repercusión solo es posible por Cannes. Si yo estuve con una película que hizo ruido en Berlín, nada que ver, no es lo mismo. No es lo mismo ni por asomo, ¿no? Y Eh, porque, digo, la película de hecho, bueno, acá se estrenó de una manera muy particular y al poco tiempo ya empezó a estar en Movie, con lo cual, digamos, igual hizo 20.000 espectadores, qué sé yo, pero en Francia, esto que vos contabas al comienzo de la charla, ya digo, se mantiene todavía en alguna sala, pero hizo más de 50.000 espectadores y con una, digamos, apoyo de la crítica más prestigiosa, ¿no? La Liberación, los Cahiers, Le Monde, qué sé yo. Em, ¿Por qué crees que hay algo, bueno,
tu cinefilia y la cinefilia está presente en la película en muchos terrenos, de las citas obvias hasta toda la cuestión de los géneros, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que pegó tanto en Francia? ¿Con la crítica, con el público, con los exhibidores? ¿Por qué Francia Mira, yo particularmente? creo, digamos, por un lado hay unas características que tiene la película, que puede eh, s- ser encantadora para el público francés. Es una película francófila, además, tiene un montón de referencias Mm, al cine francés, a la música francesa. Es decir, hay como algo mm, allí. Al mismo tiempo, es una película eminentemente argentina y eso también es lo que hace que a los franceses les mueva algo, evidentemente, qué sé yo. Es una película que empieza con Piazzolla, que los franceses adoran, y no fue una especulación, porque además mm, eh, Piazzolla para mí remitía más al cine de los 70s, 80s argentino que a, que a seducir al público francés. Para nada lo pensé desde ahí. mm, Pero creo que tiene muchos elementos, y eso por un lado, eso es como la película en sí. mm, Tiene un humor, tiene esta idea de un género, algo que es muy del cine francés, que es abordar el género, en este caso una película de atracos, una película de robo, con momentos de thriller, pero también con momentos de comedia, retorcido, es decir, con una mirado desde una óptica diferente, ¿no? Y hay algo que los franceses han hecho a lo largo de su historia y tiene que ver con eso. Entonces yo creo que hay un entendimiento medio directo. Eso por un lado, pero por el otro lado, y que tiene que ver, y ahí sí podemos entrar un poco a la situación actual de nuestro país, hay que entender también lo que es Francia y su política cultural. Es decir, ¿por qué la película mete 50.000 espectadores? Porque la película se sostiene. Es decir, yo estoy seguro que si la película se sostenía en la cartelera porteña, también podía tener 50.000 espectadores. y te voy a decir algo, yo No soy muy tengo dudas de fanático, eso. perdón, te hago una acotación, yo soy muy fana de los números y sigo hasta a veces la taquilla francesa, la película no arranca del todo bien, la tuya, o sea, arranca normal la primera semana, pero a la segunda semana, a la tercera semana, el boca a boca es bueno y le siguen agregando salas y va creciendo. O sea, algo que acá es impensable. Acá una película que arranca no del codo, a la segunda semana no queda en ningún lado. No. Digo, porque también hay apoyos a las salas. Digamos, el sistema de apoyo no es solamente a la producción, sino a las salas independientes, a las que exhiben películas extranjeras para ellos, digamos, como Los Delincuentes. Hay todo un sistema virtuoso. Hay todo un sistema virtuoso, hay una idea de última frontera también. A mí Mm, me parece que Francia, mm, este, es decir, creo que si el cine nació en Francia, solo puede morir en Francia, y en Francia está la resistencia, es la mm, última frontera. Vos vas a un pueblo, mm, hice una gira por el sur de Francia, por pueblos, fue una locura, fue mm, hermoso. Es decir, no solo estuve en París, sino que hice una gira por pueblitos con la mm, película. Pueblos, estoy hablando de pueblos de 1.500 habitantes que tienen un cine y pasan los delincuentes y pasan una película tunecina y pasan después una película de Irlanda, ¿no? Es decir, eso es una política, eso es una política. Y además hay una idea de comunidad que todavía en la sociedad, este, que yo advierto que en Argentina está hecha trizas, digamos, ¿no? mm, Entonces, estos cines, por ejemplo, hay toda una cadena de cines que existen en pueblos, que por supuesto tienen apoyos públicos, pero que básicamente están administrados por grupos de voluntarios. Y esos grupos de voluntarios programan las películas, consiguen que uno vaya, cocinan, arman unos vinos, convocan a la escuela, entonces a la tarde hacen películas para los chicos de la escuela, a la noche películas para los grandes. Es decir, gente que cree todavía que tiene un sentido de comunidad y que cree en que entre muchos se pueden generar cosas
para el bien común. Es decir, creo que hay todavía una idea que probablemente provenga del siglo XX, vaya a saber, y que aparentemente es invencible. Todas las personas francesas con las que hablé y con las que hablo me dicen, todo eso hoy está en jaque. Es decir, todo eso hoy está en discusión, pero bueno, tienen, Digo, tienen, en es muy Francia estuvo muy... robusta la infraestructura francesa de cine, y supongo que esto también se debe ampliar hacia otras áreas, ¿no? El Mm, teatro, el circo, la música. mm, mm. Sí, de hecho igual estuvo cerca de ganar la ultraderecha y no sé qué hubiera pasado, porque hay como, ahí no importa que gobiernen los socialistas o gobierne Macron, el cine de alguna manera es una política de Estado y no cambia como cambia lamentablemente acá. Pero no sé qué hubiera pasado si ganaba la ultraderecha, quizás ahí sí, Bueno, o no, no sé. pero no ganó, Mm, y eso también es un signo de algo, ¿no? mm, mm, La idea del cordón sanitario, no mm, sé, mm, mm, hizo que también, ¿no? Bueno, una reacción a hasta mm, acá. mm, Bueno, tarde totalmente. o temprano van a terminar ganando, bueno, qué sé yo, no Mm, sé. mm. Verán cómo resistirán también ahí. Sí. Diego, con esa, ¿tenés ganas de Mm. preguntar algo Sí, sobre sí. tu... Rodrigo, yo te quería preguntar, digamos, siempre hablamos en general, los espectadores del guión y del rodaje, y yo te quería preguntar por la etapa de montaje, digamos, ¿no? Porque cuando vos hablas nos contás de tu forma de filmar libre y tu concepción del guión, que te gusta faltarle el respeto, yo te quería preguntar cuánto hay de creación en la etapa del montaje y cuál es tu participación ahí, como Muy cómo lo vivís activa, también. muy activa, muy activa. Eh, me gusta mucho el montaje, me gusta mucho jugar en el montaje, me gusta mucho también montar solo, Mm, eh, a pesar de que en mis películas siempre hay un montajista, a veces más de uno. Me gusta también llegar al montajista con un material armado, luego trabajar con ese montajista y luego seguir trabajando solo y en todo caso convocar a un segundo montajista. Eso lo hice en Raymond con Martín Mainoli y Ana Remón. Lo hice con Martín Mainoli y Nacho Mayorense en una ciudad de provincia y con Manuel Ferrari y Nicolás Goldberg acá. Em, eh, y en esas tres películas soy también el montajista porque, bueno, porque es algo, porque me gusta, porque entiendo que la película aparece finalmente ahí, ahí le doy forma, ahí la entiendo, ahí empiezo a jugar un poco con el campo sonoro, ¿no? También. Entonces, es como que las escenas empiezan a cobrar vida a partir del sonido. También de la música. A veces, muchas veces trabajo con música que después no utilizo, claro. pero que necesito como para encontrar cierta rítmica o un clima, creer en el clima de una escena. Después la quito la música. Pero Porque viste que no se habla mucho de esto, de es la etapa cierto. esta y supongo que hay creación ahí, ¿no? Hay, No, no, hay todo, hay todo. Pero yo aprendí viendo trabajar a Nico Goldberg y a Martín Mainoli, que son dos genios del montaje. Uno montó El Descanso, El Custodio y los Delincuentes, y el otro Un Mundo Misterioso, Raymond y Ciudad de Provincia. Yo viéndolos a ellos aprendí mucho del montaje y del corte, ¿no? Como de claro. la potencia de un corte. Y bueno, entonces es una zona para mí, muy lúdica, de mucho. También es angustiante, ¿eh? Porque hay un largo periodo en el que básicamente la película no aparece. Y uno está ahí probando y se despierta a la noche y vuelve a la compu
y prueba y está con el mouse ahí probando cosas y haces una escenita y la dejás y después, bueno, este, pero todo ese juego con el material ya filmado me familiariza con la película en términos de el idioma de la película. Empiezo a entender lo que hice cortándola y sacrificando también, ¿no? Que es Claro, lo más doloroso. lo más doloroso, lo más doloroso. Decís, todo el tiempo que nos llevó a hacer esa Claro. escena, ese plano. Hubo, y además, Igual con los delincuentes no sacrificaste tanto porque dejaste 3 horitas y algo. puedo asegurar que había una versión de 5 horas. No, O sea que sí. dejé afuera un montón, un montón. Y de hecho, en el último armado había un plano, el plano estaba buenísimo, que habíamos estado repitiéndolo muchísimo, que era un largo traveling de ida y vuelta con Daniel Elías fumando un cigarrillo en el exterior y que veía a Molfino, ahí a Norma, escondiéndose, el otro, el chileno le hablaba y le hacía escuchar un tema de Papo. Era como toda una escena larguísima que quedó hasta el final y en un momento me di cuenta, yo la estoy dejando solo por lo que me costó hacerla, porque no tiene ningún sentido narrativo ya, ¿viste? Y era larguísimo, era un plano re largo. Entonces, ¿lo que hago? ¿5 minutos más de película o sacrifico esto? Bueno, esa decisión, de hecho, me acuerdo cuando se la mostré a Nico Goldberg, me dice, hey, sacaste ese plano, ¿cómo vas a sacar ese plano? O sea, el montajista, que era el que me estaba todo el tiempo cortando cosas, me, No la me quería sacar. reclamaba que había cortado demasiado. Em, Judith, ¿querías preguntar algo? Que pusiste acá en el chat. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, gracias por estar y me Gracias. encantaría volver a ver Los Delincuentes. La vi hace 1000 años, pero me acuerdo el clima de la película que me había encantado. No sé, algo del orden de la tensión o del personaje que me encantó. Bueno, Los Delincuentes también la vi. También bueno, me gustó un montón, es otra cosa totalmente diferente, pero yo te quería preguntar acerca, justamente que estuvieron hablando de lo que dura la película. ¿Vos pensás que acá en Argentina, porque si hay algo que me revienta es que a la gente le cuesta ver películas que duren, ya si dura 2 horas ya te dicen que es un montón, si dura 2 horas y media es un bajón y bueno, cada película tiene el tiempo que tiene que tener. ¿Vos pensás que a la gente le falta como entender eso, o que hay mala prensa porque una película dure 3 horas? Porque mucha gente, yo organizo un ciclo y a mí me cuesta un montón llevar películas muy largas. Claro. Bueno, me parece que revela un poco la relación que tenemos hoy con el tiempo, la paciencia, ¿no? Digo, también somos todos unos scrollers, ¿no? Estamos todo el tiempo pasando de una cosa a otra sin parar, y, y puede volverse muy exigente en esta época, pedirle a un espectador que se quede sentado 3 horas sin prender el teléfono. Sí, En el mejor de los casos, porque a veces uno va al cine y es increíble cuando la gente prende el celu en el cine, ¿no? no lo soporto. Bueno, pero al mismo tiempo es curioso porque la gente también se ve una temporada entera en una noche. ¿Y cuántas horas También. estuvo? Sí. Digo, obviamente tenés otra relación con la narración, porque son narraciones en general, las series trabajan una narración, con el mandato de tenerte enganchado y entonces, bueno, es como que estás todo el tiempo ahí, es como el vaso de Coca-Cola, ¿viste? Terminás el vaso de Coca-Cola y querés otro vaso de Coca-Cola. Tenés el azúcar o el sodio, permanentemente activado en una serie. Pero lo cierto es que la gente puede pasar 5 horas, este, viendo allí una serie, o las películas incluso, yo voy mucho a ver, porque tengo hijos y veo las películas de Marvel. Y bueno, Marvel duran 3 horas y pico y vos decís, che, la tercera batalla ya es exactamente igual, sucede en un videogame que no me importa nada, pero estoy ahí y todos los chicos están fascinados. Qué sé yo, es raro el uso del tiempo
en el cine, porque yo creo que, de hecho, Hollywood cada vez hace películas más largas. O sea que, no sé, es como, es raro, es raro. Creo que el espectador tiene tiempo para algunas cosas y tiene poco tiempo para otras, me parece. Te hago una pregunta que hizo, transmito una pregunta que hizo Vic Ribnikov. Dice, aprovechando la pregunta de Diego y la respuesta de Rodrigo, quería preguntarte por el proceso de selección de la música, buenísima, que tiene la película y por esas canciones que usó en el montaje y no quedaron en el corte final. Bueno, la música, como decía antes, es algo que yo voy probando para entender un poco el ritmo de la secuencia, para tratar de darle un- Perdón, ¿puedo sumar algo más? Sí, Y lo claro. sumás a la respuesta. Eh, Papo ya estaba incluido, digamos, en la Sí, sí, previa, sí. no es algo que vos Papo, probaste. no, 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 Papo, minuto cero del guión. Mm, De hecho, mm. se vuelve un elemento recurrente. Por eso digo. Un poco como el saco, efecto saco de Garbuglia, ¿no? Lo Mm, llamo, que es mm, el saco del personaje Garbuglia de Silvia Prieto, ¿no? mm, Esos elementos que circulan por todos los personajes. El mm, disco de Papos Blues Volumen 1 era un elemento que me gustaba que entrelazara a ese trío de Norma, Román y Morán. Por tanto, la música esa ya estaba del comienzo. Pero sí van apareciendo otros elementos musicales. Yo quería que la película, en un momento me doy cuenta que, que quiero una película con música, que quiero una película que evocara las películas de género de los años 50. Entonces fui a la búsqueda de algunos timbres sonoros que me proveían algunos autores musicales como Poulenc, que es el oboe que utilizo em, en la primera parte y que te lleva a un clima de cine de género medio de los 50, medio americano, pero también medio francés. Y entonces, bueno, fui tomando esas decisiones, esa idea, es una idea que aparece ya en Raymond, este, con una música de Debussy, en donde en el final de Raymond, el personaje de Raymond, siempre lo entendí como que es alguien que finalmente se adueña de la película y ocupa el lugar de una protagonista de cine, y ya deja de ser la chica observada por la cámara documental, sino un personaje de ficción, y la música de Debussy entra con esa fuerza. Esa idea nació ahí y la reutilizo en el uso de la música en Los Delincuentes. Sí. Y después está la música diegética, ¿no? Como lo que escuchan los personajes. Y ahí aparece Papo, este, y aparecen otras canciones también que se bailan y se escuchan en la película. Rodrigo, como para cerrar y hacer un puente con el comienzo que hablábamos del surgimiento del nuevo cine argentino y de ese momento bisagra, yo creo que estamos también en un momento bisagra, y si bien todo hoy suena apocalíptico, está esa frase común, pero que a veces algo de verdad tiene, que de una crisis muy fuerte puede salir algo nuevo o, digamos, casi como por oposición o como reacción a esto. Es un momento horrible para la industria audiovisual por miles de cuestiones que no vale la pena abordar en detalle, pero ¿cómo vivís vos, además de con bronca, desazón y todo, y enojo, lo que sea, y cómo vislumbrás que el cine independiente o el cine de autor industrial o como quieras llamarlo, ese cine intermedio que va a quedar medio a la deriva, que no va a ser financiado por los streamers y que tampoco es el pampero, digamos, ¿qué puede pasar un poco con eso en los próximos años? Pero todavía estamos bajo el cimbronazo de, de este nuevo
orden, ¿no? Creo que todavía a mí me cuesta pensar el cine con perspectiva de futuro porque siento eh, que no es una cuestión del gobierno, es una cuestión de la sociedad. Creo que la sociedad está mal, está mal. Creo que hay algo, eh, estamos, la sociedad argentina, digo, está atravesando un momento muy, muy bajo, muy crítico, muy violento, de mucha agresión, de mucha apatía por cualquier manifestación intelectual y artística. Entonces, está difícil la cosa. Eso en general, ¿no? Entonces, me cuesta pensarme, ¿viste? Pensarme a mí mismo. Estoy haciendo un taller en la Universidad del Cine con 10 proyectos que elegimos con Juan Villegas. eh, y un poco el otro día, todo el tiempo nos estamos preguntando qué películas van a ser, ¿no? Y otro día nos dimos cuenta que el taller es sobre qué películas se hacen en este momento, ¿no? ¿Qué películas hacer? No sabemos bien cuáles son las películas que ellos están haciendo, ellos tampoco lo saben, pero sí hay una necesidad de referirse al presente, ¿no? Hay una necesidad imperiosa en proyectos que son algunos documentales, otros de ficción, otros de ensayo, otros experimentales. Tenemos 10 películas muy distintas, todas coinciden y son todos, estamos hablando de cineastas de entre 22 y 25 años, y todos coinciden en la necesidad imperiosa de salir a traer el presente a la ficción, ¿no? Hay que ver qué resulta de eso. A mí, en todo caso, me parece estimulante, por lo menos, ser parte de bueno, ser testigo de esos jóvenes que están ahí tratando de ver qué películas van a hacer. Mm. En cuanto a la industria del cine, yo creo que el otro día el acto ese de Netflix fue un poco la foto del estado de las cosas, ¿no? Es decir, bueno, hay un cine ¿Vos auspiciado. estuviste ahí, No, Rodrigo? no, no, No. no estuve Yo, ni, yo, ni... yo estuve, yo estuve Bueno, y fue muy, muy impresionante. lo imagino, digamos, leí algunos comentarios. Y entiendo que, bueno, ok, es eso lo que hay. Lo que hay es eso. Entonces hay que construir, me parece, todo lo que no es eso. Me parece que ahí está la clave. Y eso, por supuesto, puede ser, como vos vaticinás, puede ser una punta de lanza para una renovación bueno, o un nuevo, sí, no Un sé, nuevo cine argentino. puede ser, no lo Creo. sé, ojalá. Al mismo tiempo, pienso que el cine no solo lo hacemos los cineastas, los directores, sino que lo hacen los técnicos y los técnicos sin el circuito estimulado o con una inyección de fondos públicos, es difícil de sostener. Y entonces pienso en mucha gente que no sé de qué va a vivir, porque las películas y la serie de Netflix, bueno, hay un grupo reducido de técnicos y todo el resto, a mí me preocupa, pienso en ellos también, este, porque bueno, a mí me agarra en un momento en el que me agarra bien parado, Mm. y de casualidad, porque a los delincuentes les fue bien y eso me permite pensar en que puedo financiar una película. Y voy con dos, por ahí podés hacer dos respuestas cortas, pero Sí, claro. quedaron dos preguntas de participantes. Mira, hay unos chicos que son de un taller que me contactaron, que sabían que se hacía y me pidieron permiso para estar presentes y obviamente les dije que sí.
Y entonces escribe Ana Belén Monzón, dice, hola, me presento, soy Ana y soy parte de un grupo de estudiantes que estamos presentes en esta videollamada y queríamos saber qué o quién le inspiró a hacer cine y cuáles fueron sus obstáculos durante su carrera. Como somos principiantes, nos gustaría escuchar de alguien experimentado como usted y qué consejos nos daría en esta carrera que se basa en la producción audiovisual. Bueno, un poco así como la inspiración. Y mira, yo no sé bien cómo, que si hay algo que yo pueda identificar como qué es lo que me inspiró a hacer cine. Yo tenía como ciertas inquietudes de chico, dibujaba muy mal y hacía cómics malísimos, hacía radioteatros con unos amigos de que grabábamos en cassette. eh, Creo que algo de todo eso, y Bueno, venís de bueno, familia de artistas tengo también, una ¿no? familia de actores en donde también el cine, la televisión, el teatro resultaron siempre muy familiares. Em, entonces, supongo que algo de todo eso me llevó a, y como dije en algún momento, tuve mucha suerte. Un día me entero que se estaba por abrir una escuela de cine, esa escuela de cine resultó ser la FUC. En segundo año me eligieron un corto. Yo creo que si no me elegían el corto, yo no sé si seguía haciendo cine. Es decir, fue como algo de verdad un poco azaroso y por supuesto había una fe y una convicción o había algo que yo quería, pero no sabía bien cómo y a mí me costó mucho eh, llegar a entender qué tipo de cineasta me quería ser, ¿no? Me costó varias películas, de hecho. Y entonces, este, y qué consejos? No, yo creo que la libertad es el mejor consejo, es decir, ser lo más libres posibles, y mis películas creo que hablan un poco de eso siempre, y ahí está un poco la cosa. Soy malo dando consejos, perdón. Mm. Y la última, dice Mayra, primero pregunta, ¿cuál fue la película que dijeron que se hizo sin guión? Quería consultar Raymond. ¿Eh? Raymond. Raymond. Sí, y dice, quería consultar el proceso creativo sobre eso de salir directo a filmar y encontrar la película en la cancha. No, eso es algo que involucra a todas las películas. Me parece que es un modo que uno tiene de relacionarse con el cine. Es decir, uno puede relacionarse de un modo mucho más práctico, pragmático, hitchcockiano, en donde tenés toda la película en la cabeza, la escribís y el rodaje simplemente es la ejecución de eso que pensaste y que escribiste, o un modo más rosselliniano, en donde la película hay que ir a encontrarla y parte de esa búsqueda es el resultado de la película, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé de un modo y luego me pasé al otro equipo, ¿no? Este, entonces, El Custodio es una película que yo tenía claramente visualizada en la cabeza, y Un Mundo Misterioso es una película que la fui a buscar. Y a partir de ahí me sentí más cómodo yendo a la búsqueda, sentí que hay algo que aparece más, esa fragilidad que aparece en el no saber, le da curiosamente mayor fuerza, y mayor presencia, ¿no? Y hay algo que me parece clave en el cine, que es un arte del presente. El cine es presente puro en el acto de filmar, luego se convierte en algo pretérito, pero la relación que tenemos, la relación que establece la cámara con, o el objetivo de la cámara con lo que tiene enfrente es presente puro, y ahí está, creo yo, la fuerza del cine. Buenísimo. Bueno, te agradezco un montón, te agradecemos todos de otros cines club. Iba a ser una hora y terminó siendo una hora y media, muy generoso como siempre, Gracias. además de muy claro, preciso y interesante
en los conceptos. La verdad, Rodrigo, muchísimas, muchísimas gracias. Y obviamente gracias a los suscriptores, suscriptoras del sitio, también a la gente que se sumó. Hay gente de mi taller de crítica, hay gente de este taller, de gente joven que me pidió también formar parte. Así que nada, a todos los que estuvieron presentes ahora en vivo y preguntaron y participaron, y a los que están escuchando la grabación, muchas gracias. Y de nuevo, Rodrigo, muy generoso como siempre. Lo mismo, muchas gracias a todos, muchas gracias Diego, siempre atento y generoso también conmigo y gracias a todos los que están aquí escuchando y los que van a escuchar y que siguen también tu sitio, ¿no? Que me parece que es algo increíble, es algo milagroso que otros cines siga La existiendo persistencia. y con tanta, no, y la verdad está buenísimo, es un lugar de consulta, es una página que uno desde hace ya muchos años, como parte de la comunidad del cine, abrís ya casi sin pensarlo, ¿no? Es como un portal al que necesitas como a ver en qué anda la cosa y siempre hay mucha información y siempre también leo los comentarios de tus suscriptores y tus lectores que son muy activos y muy militantes. Me parece que está buenísimo y me alegra ser parte. Bueno, un abrazo muy grande, gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Chao, Chau, chau. adiós, chau, Adiós. chau.